La corrupción se ha dado desde hace mucho tiempo, en donde los pobladores de las tierras americanas ofrecían oro y riqueza a los españoles a cambio de protección o de inmunidad. A pesar de que ellos no sabían el tipo de acto que estaban haciendo, la corrupción se daba. De ahí se fueron dando más y más actos de corrupción, y como en el caso anterior no sabían el nombre del acto hasta mucho después cuando fue adoptando este término, pero para eso pasó mucho tiempo, pero los actos siguieron a través de la historia dándose. La corrupción es un fenómeno social que ataca a cualquier rubro y a cualquier clase social. Se presenta por la intención de enriquecerse a costa de las demás personas. Los tipos de corrupción más notorios son los agentes de tránsito, haciendo trámites como la obtención de licencias, actas de nacimiento, matrimonio, en donde los entes públicos piden las mordidas a cambio de la agilización del trámite o simplemente para llevar a cabo. Los países de todo el mundo ven a la corrupción como un problema social muy grande, hacen cumbres, organizan programas, etc. Todo esto con el fin de arrancar de una vez con este problema. A pesar de la fuerte lucha contra la corrupción, es difícil erradicarla, debido a los bajos ingresos que perciben los servidores públicos que usan esto como justificación para cometer este tipo de actos. La mejor manera de combatirla es denunciando estas acciones y evitando caer en ellas, pues de otra manera seguirán cometiéndose, porque los principales causantes de todo esto somos la población que accede a estos actos. El país ha sido dañado además por el contrabando derivado de la corrupción y complicidad de autoridades, sustentando en el abuso de esquemas legales que van acabando poco a poco con la economía. Existe un grave daño a empresas mexicanas dedicadas al calzado, vestido, textiles, azúcar, alcohol, por las bandas que operan el contrabando técnico o documentado en México y que han encontrado un esquema legal para hacer sus importaciones de manera fraudulenta. La educación en México es un factor muy importante dentro de la sociedad, ya que los niños y jóvenes que están en edad escolar en este momento son el futuro de México y de ellos depende el progreso de nuestro país. Lo que el gobierno busca para mejorar la calidad educativa es la inversión en el sector educativo, pero este no solo depende del dinero invertido, sino también de la motivación, reconocimiento y muchos otros factores. Otro factor para su desarrollo es la familia del niño o joven. Se cree mucho que con una mejor educación las desigualdades sociales desaparecerán, que para los pobres habrá mayores oportunidades, mejores condiciones de vida, que gracias a la educación nuestro país se desarrollará en todos los ámbitos, pero por desgracia los modelos educativos que ha tenido nuestro país no han ayudado en nada a estos puntos. México es un país que necesita ayuda en este ámbito, ya que hoy en día nuestro país está presente un problema muy grande que es el analfabetismo, como ya lo dijimos. Las futuras generaciones, que son las que están estudiando, son las que van a llevar a México a un mejor desarrollo. Pero ¿cómo queremos que estos jóvenes logren salir adelante si muchos de los maestros son tan mediocres que a veces solo por hueva cancelan su clase y dejan a los alumnos sin ese conocimiento que se pudo haber adquirido ese día? Realmente es algo desesperante. Muchas de las veces nosotros vamos por la calle y a cuántos niños no vemos vendiendo diferentes tipos de cosas en las esquinas de los semáforos, cuántos vemos pidiendo limosna afuera de las iglesias. ¿Eso es lo que realmente queremos para el futuro de nuestro país? En la era de la economía del conocimiento, es indudable que el mayor activo con el que puede contar una nación es la educación, que constituye la fuerza motriz para la prosperidad. No es posible negar que los resultados mostrados por los diversos órganos de evaluación educativa, tanto nacionales como internacionales, han evidenciado un fracaso del sistema educativo nacional, que no ha sabido dar la respuesta a las necesidades de la población de desarrollar el potencial humano y las competencias para afrontar los retos de la nueva realidad que estamos viviendo. Los niveles elementales de la educación son indiscutiblemente los más importantes, tanto por la mayor cobertura como por la trascendencia que revive una formación básica de cualidad que constituya las raíces de la formación del pueblo mexicano.
Muchos compatriotas posiblemente no tengan la oportunidad de acceder a la educación superior, pero con las competencias necesarias para valerse por ellos mismos, para aprender por cuenta propia y adaptarse a un mundo cada vez más complejo y cambiante, se encontrarían en una mejor situación para lograr su realización plena, tanto personal como laboral. Los profesores de estos niveles deben estar comprometidos, motivados con la conciencia plena de su sentido existencial, de dedicarse a la tarea más importante del ser humano, la de formar al hombre. En México, la pobreza, ligada a la ignorancia, es una realidad de todos como ciudadanos día con día. En nuestro país, más del 70% de la población es pobre y el 80% de ellos viven en la pobreza extrema. Muchos pueden ser los culpables de esta situación: el gobierno, las empresas multinacionales, los patrones exploradores y la carencia de trabajos, etc. Lo cierto es que nadie se hace responsable mientras nosotros, el pueblo, sufrimos las consecuencias. La falta de educación en México es la raíz de todos estos problemas que agobian a nuestro país, incluyendo la pobreza, la falta de atención que el gobierno pone en los programas educativos, no solo en los de las áreas marginadas, sino también en las áreas urbanas y suburbanas, y que se hace evidentemente ante el alto número de personas analfabetas y desertoras de escuela, influyen de manera directa en todas las carencias y dificultades que ha sufrido y seguirá sufriendo nuestro país. Los aspectos básicos de la pobreza son que es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas mínimas, tanto de tipo material como cultural. Cuando se habla de pobreza, se hace referencia a un asunto delicado que se vincula de manera estrecha con las posibilidades del bienestar y los horizontes de democracia. De ahí la situación en que viven millones de pobres en todo el planeta Tierra. Quizá el tema que más preocupa a diversos gobiernos que reconocen en el mismo una fuente potencial de desestabilización, violencia y alteración de paz. Atendiendo a la definición, el pobre no puede alimentarse, tampoco vestirse ni educarse. Además no recibe atención médica adecuada, ni tiene acceso a fuentes de trabajo, al tiempo que su vida afectiva y espiritual tiene a ser reducida. Aunque hay tantas definiciones como enfoques que se hagan de la pobreza, por razones metodológicas resulta conveniente circunscribirla a la carencia de recursos económicos. Aquel que teniendo dinero no se vista ni tenga un albergue adecuado para su familia y que no gaste en educación ni en alimentarse o hacerse ver por un médico, no es pobre, sino un pobre diablo, un rico avaro. Aunque uno crea en la formación integral del individuo, es en el desarrollo de la vida espiritual y en el disfrute de los bienes de la cultura, pobre es quien por carecer de dinero o medios, su lucha diaria es la satisfacción de las necesidades biológicas y sociales mínimas. Entonces, la pobreza es la incapacidad de generar recursos pecuniarios, es una falla para progresar de una manera socialmente aceptable con el dinero, con una especie de vía final común. Los pobres son muy eficientes en reproducir más pobres y por tanto la ayuda estatal y comunal se disminuye en un mar de necesidades insatisfechas. A menudo se dice que la plata jala plata, lo cual tiene mucho dinero, pues invierte quien tiene medios y a la inversa la pobreza crea más pobreza. Así entre más tiempo pese, el problema será más severo, como ya se observa en el caso de la miseria extrema y riqueza opulenta. En nuestro país, el perfil de bienestar del país se está cinturando al tiempo que engrosa su extremo inferior ante la mirada indiferente de quienes ocupan el estrato superior. La intención con la que hicimos este videoclip fue para que las personas que lo vieron se den una idea de algunos de los muchos problemas que tiene nuestro país hoy en día. Los 3 problemas que mencionamos son muy conocidos a nivel internacional, por lo que son muy criticados, pero como ya lo dijimos en el video, si queremos comenzar con un cambio para México, juzgar no es un buen comienzo. Empecemos por nosotros mismos. Solo así nuestro país tendrá un futuro desarrollo de una manera positiva. Por su atención, muchas gracias.